No hay en vosotros un corazón de incredulidad, dice él. Porque ese es el problema del hombre, que no le cree a Dios. No le cree. Le quiere creerle al diablo. Pero aquí dice la Biblia, hay alumbreras. ¿Para qué sirve una lumbrera? En la expansión de los cielos. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía la lumbrera del evangelio eterno. El evangelio eterno para predicarlos. Ese evangelio es Cristo, la luz que viene y alumbra a todo hombre. Yo soy la luz del mundo, dijo él. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y esa es la lumbrera. ¿Y para qué? Dice, para separar el día de la noche, dice la Biblia. ¿Para qué sirve esa lumbrera? ¿Para qué sirve el poder del evangelio? Para separar las tinieblas de la noche. Si tu vida está llena de tinieblas, de pecado, Dios te va a separar de ese pecado y te va a traer a su luz gloriosa. Para separar el día de la noche, dice la Biblia. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Nosotros somos la señal del pueblo de Dios. El Cristo Jesús está en nosotros. Somos como señales al mundo. La gente nos está viendo. La gente está viendo cómo nos comportamos. La gente dice, se dice cristiano, mira qué mundano que es. Acuérdate, tú eres como una señal. La gente se está fijando en ti. ¿Y para qué? Dice la Biblia aquí. Dice, para las estaciones. Tienes que ser una señal en el mundo. Un cristiano fiel. No solamente en el verano. No solamente en la primavera. No solamente en el otoño. No en el invierno también, todo el año. Las 4 estaciones. Haya esa mente de Cristo en tu vida. Cuando tú tengas la mente de Cristo, tú serás una lumbrera, una señal para un mundo perdido. Todo el tiempo. Todos los días. Todos los años. No solamente en Navidad, el Año Nuevo, que uno hace resoluciones, no. Todo el tiempo. Igual que el sol y la luna, que alumbran todo el tiempo, ¿sí o no? Y muestran su luz sobre los buenos y los malos, por el amor de Dios. Y así dice la palabra de Dios. Y así fue, dice la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, hermanos, ahora aquí te dice la palabra, haya pues en vosotros la mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra allí es arpagmos, aferrarse, arpagmos. Se traduce robar o un robo. Se traduce saquear. ¿Han visto ustedes los ladrones cuando andan ahí en las manifestaciones, cómo rompen las tiendas y saquean? ¿Por qué? ¿Qué tienen en su corazón? Codicia por cosas que no les pertenece. ¿Sí o no? Maldades. Entonces van y saquean y roban. Interesante que el texto diga eso. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que robar, como algo deseoso de usurpar. En otras palabras, ¿quién le dio al Señor su igualdad? ¿Quién lo hizo igual ¿Quién hizo a Jesús igual a Dios? El Padre, no, el Padre. Así dice Hebreos, vamos a leerlo rapidito.
Vamos a volver a Filipenses, Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios es el primero que encuentras en Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres en los profetas, dice a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo, dice la Biblia. Por quien hizo el universo. Dice aquí la palabra, buscando un texto acá, un momentito. Y por quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredan tus hijos? ¿No es tu nombre? ¿Sí o no? Pues el nombre del Dios Padre, el Hijo lo heredó, dice la Biblia. El Hijo lo heredó. Algunos piensan que Jesús fue creado porque ven la palabra en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Hermano querido, hay que escudriñar las Escrituras. San Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio, dice, en ellas tenéis vida eterna y dan testimonio de mí. Fue creado Jesús, según esa palabra, hecho. Tiene que ver el original porque fue traducido en español la Biblia, no está escrita en el idioma original. En el griego, la palabra que está ahí es cleronomeo. Escuchen lo que significa esa palabra. Ser heredero en el absoluto sentido. Gálatas 4:30. Ser herederos. Lo compara con Gálatas 4:30 que dice que somos herederos de Cristo y todo lo que Dios le hizo, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ser heredero. Lo que el texto está diciendo no es hecho tanto superior a los ángeles. Lo que el texto está diciendo es heredador, el heredero, tanto superior a los ángeles cuanto heredó. Amén. Él es el heredero, tanto superior a los ángeles porque él heredó el nombre de su papá. Así es. Eso es lo que está diciendo. Cristo salió del Padre, en otras palabras. ¿Cómo fue eso? No lo sabemos. Desde los días de la eternidad, dice el profeta, cuando habla, hace la promesa de que tú, Belén Éfrata, desde los días de la eternidad, de ti saldrá el legislador, de ti saldrá desde los días de la eternidad. No sabemos. Cristo salió del Padre, yo del Padre he salido, dijo Cristo. ¿Cómo? El Padre lo engendró, no lo creó. ¿Cómo Dios engendra a su Hijo? No sabe. No le puedo contestar lo que no está revelado. Pero lo creó por fe. Y el Cristo es igual a Dios. Ahora vamos y dice Filipenses. Seguimos leyendo Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. Sigue diciendo la palabra. Aquí está diciendo la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. En el capítulo de Hebreos, usted lo lee en su casa, si lee todo el capítulo, Dios dice del Hijo, tu trono, Dios, es trono eterno. El Padre dice del Hijo, en el capítulo 1. Dios lo hizo igual a él. Cristo tenía la misma posición del Padre, sin embargo, él no quiso derrocar a su Padre. ¿Están viendo? La mente de Cristo no tuvo, en él no tuvo el deseo, bueno, ahora estoy en el trono de mi Padre, soy igualito a mi Padre, tengo el nombre de mi Padre, tengo el poder de mi Padre, tengo la autoridad de mi Padre, los ángeles me adoran, aquí estoy, ahora déjame votar a mi Padre. Voy a aferrarme de todo realmente. Voy a ser yo el número uno, ¿ya? No, en ese corazón no hubo en Cristo Jesús. Pero en alguien sí hubo esa mente. La mente de querer robarle a Dios lo que a Dios le pertenecía por derecho. La mente de aferrarse del trono de Dios. La mente de ser igual a Dios. Nació de un ser que se llama Lucifer. Él quiso aferrarse del trono de Dios. Y la Biblia lo describe claramente en Ezequiel. Vamos a leerlo. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Dice la Escritura del testimonio de Lucifer. ¿Qué pasó con él? Ezequiel 28, versículo 2. Dice la Escritura, hablando aquí al rey de Tiro que estaba poseído por el Satanás. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén estuviste,
En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste. Por medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, dice la Biblia en el versículo 15. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Por qué lo botó Dios del cielo? Porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Corrompiste qué cosa? Quiere decir que su sabiduría era perfecta mientras él contemplaba a Dios. Él recibía todo lo que él tenía de Dios. Y su sabiduría era la mente de Cristo. Cristo lo hizo a él. Cristo lo hizo a él. Él envidiaba, él quería ser como Cristo, ser igual a Dios. Y él quería, y comenzó a mirarse a sí mismo. Ese es el problema del pecado. Comienza con el yo. Comenzó a mirar qué bonito soy, qué hermoso que soy, qué poderoso que soy, cuánta luz y radio. Lucifer quiere decir el portaluz. Pero comenzó a verse a sí mismo y comenzó a decir: yo me merezco ese trono donde está Cristo. ¿Y quién le dio el derecho a Cristo? ¿Por qué Dios lo hace igual a él? ¿Y por qué no me hace a mí igual a él? ¿Por qué no? Comenzó a ambicionar, porque se comenzó a ver a sí mismo, se comenzó a llenar de orgullo su corazón y comenzó a decir: yo no necesito ninguna ley que me restrinja, yo necesito estar sentado en ese trono. Por ende quería darle un golpe de estado a Dios. Por eso la Biblia dice que Cristo no tiene esa mente. Cristo no tiene la mente, a pesar de ser igual a Dios, no tenía la mente de usurparle la posición a su Padre. Pero Satanás sí. Satanás sí quería usurparle al Hijo la posición que él tenía de igualdad con su Padre. Y al meterse con el Hijo, ¿se metía con quién? Cuando alguien se mete con tus hijos, ¿con quién se mete? Vamos a ver si alguien viene y le da un sopapo a tu niño ahí delante de ti. Y tú no vas a hacer nada. Usted inmediatamente va a reaccionar, ¿verdad? Bueno, y nosotros. Pero mire qué cosa más linda. Mire lo que dijo Satanás. Corrompió, ¿qué cosa dice la Biblia? Su sabiduría. No dejó de ser sabio. Ahora comenzó a usar la sabiduría, pero estaba corrompida. Comenzó a razonar y él mismo se comenzó a creer sus mentiras. Decidió escuchar la mente de Satanás, los pensamientos del enemigo de Dios, que le dijo: si tú desobedeces, vas a sentarte en el trono y vas a ser semejante al Altísimo. Vas a ser igual a Dios. Y al creerle a Satanás, la primera pareja recibieron como herencia los pensamientos y la mente de Satanás. Y la Biblia por eso te dice: hijo querido, ese no es el plan de Dios. Dios dice: haya en ti la mente de Cristo, que a pesar de estar en el trono, de estar con el poder, ser igual a Dios, no se aferró a su posición que por derecho le pertenecía, sino que se humilló, se hizo hombre, vino a este mundo a sufrir por ti y por mí. Le escupieron, lo bofetearon, lo insultaron, tomó forma de siervo, y estando en esa condición se humilló, dice, hasta muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué se humilló? Porque nosotros no lo comprendíamos y nosotros lo humillamos. La humanidad lo escupió, lo despreció, lo llamó demonio. No pudo morir una muerte de un cordero normal. ¿Sabe cuál era la muerte del cordero que moría? Le metías un cuchillo acá, mira, y el cordero moría. ¿Cuánto demoraba en morir un cordero que le meten un cuchillo en la yugular? Pero Cristo ni esa muerte pudo tener. Ni esa muerte, ni la muerte de un cordero normal pudo tener. Fue completamente destrozado en la cruz, violentado. El odio de Satanás se mostró en ese momento, inspirando a los hombres que tienen la mente de él, que se ven a sí mismos, pero no quieren ver a ese Dios de amor glorioso que mandó a su Hijo para morir por ellos. No cometas tú el mismo error. Entrégate a Cristo, ríndete al poder de ese Dios, y entonces vas a tener la mente preciosa de Cristo. Vas a estar dispuesto a descender, vas a estar dispuesto a servir. Ya no te vas a ver en ninguna posición. Este mundo no te va a valer nada. Te vas a entregar a Jesús, te vas a humillar, decir: Señor, yo no soy nada, pero en ti soy todo, porque Cristo murió por mí, y ahora tú me das la mente de Cristo, y ahora yo quiero servir como Cristo, aunque tenga que llevar la cruz y morir por amor a mi Cristo. Amén. Entonces te vas a inspirar,
Porque la mente de Cristo va a estar en ti. Vas a poder ir a hacer la obra misionera. Vas a poder llevar el mensaje. Vas a poder hacer esa lumbrera en la expansión de los cielos que alumbra todo el tiempo, todas las estaciones, todos los días y todo el año. Dice la palabra, de nuevo alcé mis ojos. Zacarías capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de ¿cuánto? De toda la tierra. El rollo es la maldición, dice la Biblia. Porque todo aquel que hurta, ¿dónde está escrito no hurtarás? En los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero aquí dice todo aquel que hurta. ¿Quién es el que hurta? ¿El obediente o el desobediente? El desobediente. Lo que está diciendo el texto es aquí. Porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, ¿será qué cosa? ¿Será qué? Destruido. El niñito está llorando. Mañana, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. La ley no tiene dominio para condenarme ni para destruir mi casa en el día final, porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, ahora la justicia de esa ley me nace hacerla, me nace cumplirla, me nace no robar, me nace no matar, me nace honrar a mis padres, me nace guardar el santo sábado, ir temprano a la iglesia, orar a mi Dios que creó los cielos y la tierra y que creó en mí un corazón nuevo. Ahora todo me nace. Ahora ya no conozco la ley nada más y ya no vivo yo. Ahora conozco a Cristo y Cristo vive en mí. Esa es la diferencia, hermanos. Y aquí Pablo dice, le hablo a los que no han pasado por esa experiencia. Solamente conocen la ley y siguen viviendo la vida que heredaron de este mundo. Todos heredamos la mente de Satanás, la naturaleza pecadora, ¿sí o no? Y por mucho que conozcamos la ley y añoremos librarnos del pecado, no lo podemos hacer al menos que nos entreguemos a Dios y Dios por medio de su santo poder haga la obra. Y ahora él va a hacer una analogía del matrimonio. Hay dos matrimonios ahí. Todos nacimos esclavos del pecado. El pecado es como un marido para nosotros. Cuando uno se casa, ¿qué llega a ser? Dice la Biblia. Una sola carne. Pues cuando tú naciste en este mundo, naciste en una sola carne con el diablo. Una sola carne con el pecado. Y mira, y se revela aún en los niños la rebelión, esa naturaleza. Yo le digo a mi niña, no hagas eso, sé reverente, haz aquello, no hagas eso. Y ella hace lo contrario. Conoce que el mandamiento que yo le doy es bueno, lo repite, pero su naturaleza es como, es unida con el mal. Necesita liberación, necesita nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo para que se manifieste la vida nueva, la creación nueva de Dios. El mandamiento de sábado no solo es para recordar la creación y la nueva creación. Deuteronomio 5 dice, porque el Señor nos liberó de Egipto, nos redimió, debemos de guardar el sábado por doble creación, por la creación y por la redención. Guardamos el santo sábado. Gloria sea su nombre. Amén. Ya voy a terminar. ¿Me regalan 5 minutos? Amén. No me preocupen, ya no me tienen que invitar si no quieren. Pero me voy de aquí sabiendo que se quedan con Cristo. Amén. Si se quedan con Cristo, están preparados para todo, hermano. Para la ley dominical, para la persecución, para la hambruna, para el desprecio. Están preparados para todos. Deja de vivir tú. Deja que Cristo vive en ti. Y no importa lo que venga, Cristo está en mí. Voy a enfrentar todo lo que venga a mí, porque ya no soy yo ni mi mente ya natural pecaminosa mueve mis acciones, sino la mente de Cristo. Haya pues, deja lo que haya, deja que se cumpla. Haya pues la mente de Cristo y entonces vas a ser fiel hasta la cruz, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y aquí dice Pablo, todos estamos casados con el primer marido, porque la mujer casada está sujeta, dice el versículo 2, por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí es sencillo, ellas están casados, ¿sí o no? Si él se muere, ella se puede casar otra vez. La ley de Dios dice que ellos son una sola carne, ¿sí o no? Sí. Pero si ella se une con otro estando su marido vivo, ¿cómo se llama ella? Adúltera. La ley testifica que es una adúltera, ¿no? Pero si él se muere, ella queda libre ¿de qué? De la ley que lo une al marido. Igual manera, si tú mueres al pecado que está casado contigo, igual tú vas a quedar libre para ser de otro, de Cristo. Va a decir el texto ahora, mira,
Entiendan esto. En la ilustración hay 4 elementos. Está el marido. Hay 2 maridos, una mujer. 2 maridos, una mujer y una ley. 2 maridos, una mujer y una ley. La ley es la ley de Dios. La ley testifica que somos uno con el diablo, que somos una sola carne con el pecado. Necesitamos liberarnos, necesitamos divorciarnos, pero no podemos divorciarnos del pecado porque es parte de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Morir con el pecado. Ese es el bautismo. Tú mueres con tu pecado, tu vida pasada. Con esa unión satánica muere en el bautismo y ahora sale un nuevo hombre. Amén. Para estar casado con Cristo, el segundo marido. Amén. Y la ley que decía que eras una sola carne con el pecado es la misma ley que ahora dice, ahora es una sola carne con Cristo. Amén. Así dice el texto, mire qué lindo. Dice, así que si en vida el marido se uniera a otro será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros. Alguien tiene que morir. Y Pablo dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora yo le pregunto, ¿la ley condena a la gente que está en el cementerio? No, yo sí condeno. La ley condena a los que vayan al cementerio. Ahí los 10 mandamientos condenan a la gente que está enterrada ahí. No, ya están muertos. Los condena, están muertos. Ya recibieron su paga. Están esperando la paga final. Pero ya, la ley no los puede condenar. Si tú mueres al pecado cada día, la ley no te puede condenar. Considérate un cementerio para el pecado. Cada día vete al cementerio en tu mente y ora, Señor, hazme una tumba hoy para el pecado. Pero hazme una vida con el poder de la resurrección para mi Cristo. Y entonces la ley ya no te va a condenar, no se enseñorea de ti. Eres libre como un pajarito. Estás en Cristo Jesús. Y ya la ley no te va a condenar porque ya no la quebrantas, porque ahora no eres tú que vive, eres Cristo. Tu marido nuevo está en ti. Y tú eres fiel a tu marido, al menos. Por eso es que la Biblia dice, pero el diablo no. El diablo dice, ahora estás casado con Cristo. No, vamos a ver si es verdad. Ahí viene el diablo con el látigo de la tentación, la pornografía, y la mujer ahí, la ambición. Ahí el diablo, vamos a ver si es verdad. Si no vas a ser esclavo, no vas a ser una sola carne con mi obra del pecado, con el pecado, con la obra que yo he hecho. Vamos a ver si no vas a ser una sola carne conmigo. Y el diablo no quiere soltar la presa. Esa es la lucha, hermanos. Cada día muero, por eso dice Pablo. Es la lucha. Mire qué lindo, ahí en día hace la analogía. Vamos a terminar, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quiénes eran vendidos en aquella época? Los esclavos. La ley es espiritual, el mandamiento es bueno, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, no es mal, el texto es experimental. Pablo se está identificando con la gente que está esclava del pecado. Pero Pablo no era ningún esclavo del pecado. Él mismo dice en el capítulo 6, versículo 22, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él llevaba las marcas de Jesús, era apedreado, era bofeteado, era encarcelado, pero él vivía en victoria, porque él vivía con la fe de Jesús. Pero él se está congraciando, él está congraciándose con aquellos que quizás no han pasado por la experiencia de la liberación. Son vendidos al pecado. ¿Saben que la ley? ¿Conocen la ley? Vienen a la iglesia, pero no dejan de pecar. ¿Por qué? Porque son esclavos. Aunque quieran, sepan que la ley es buena, muestra la justicia de Cristo, no la pueden obtener por sus propios esfuerzos porque son por naturaleza esclavos. Están unidos con el mal, necesitan morir al pecado, destruir el pecado y entregarse a Jesucristo, el único que le puede dar la libertad. Y aquí Pablo dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, ¿qué dice el texto? Mala traducción, porque lo que hago no dice no lo entiendo, porque lo que hago no lo apruebo, dice. La palabra en el griego es aprobar, permitir, porque lo que hago no lo permito. Así, hay mucha gente así que son así, conocen la ley, se portan mal, pero son buenos a decirle a los otros, no hagas eso porque eso no es permitido. Son hipócritas, solo sirven para darle órdenes a otros. Pero ellos hacen aquellos que no permiten a otros hacer. Así es. Porque lo que hago, dice, no lo permito. Pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿quién pone el odio hacia el pecado en tu corazón? ¿Pondré enemistad, dijo Dios, entre ti y la mujer? ¿Quién es el que pone el deseo de buscar algo mejor? Dios. ¿Quién es el que pone el deseo de aborrecer lo malo y el pecado? Dios. Pues ese mismo Dios puede poner y tiene poder para poner en ti la vida de Jesucristo. Si tú lo crees, no te quedes nada más allí con el conocimiento del pecado, con el conocimiento de la ley, viviendo tu propia vida. No, muere el pecado, entrégate a Cristo. Muere a esa vida pasada y entrégate al Señor por la fe. Y entonces vas a ser libre, ya no vas a ser vendido al pecado, ya no vas a ser esclavo, ya no vas a querer solamente desear hacer lo bueno y no puedes hacerlo porque tienes la tendencia a pecar todavía. No, Cristo te va a liberar completamente. Y Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Versículo 18. Porque el pecado, porque el querer, el bien está en mí. Pero el hacerlo, ¿pero no qué? El hacerlo, dice Pablo. Ahora, Pablo no está hablando cuando escribió esta carta, él era un hombre consagrado, un misionero. Un guerrero de la cruz. Pero él está hablando así porque, obviamente, él pasó por esa experiencia. Y esa es la experiencia actual de muchos. Y se cumple en cada generación. Hay esclavos del pecado acá. Cristo te da la libertad hoy. Entrégate a Jesucristo. Pídele al Señor la mente de Él. No tengas más la mente de Satanás. No le creas al diablo. Cristo murió y compró tu vida con su preciosa sangre en la cruz. En esta mañana quiero hacer un llamado entonces.